Bueno, bienvenidos a todos. Desde Patagonia, en esta tarde queremos presentar a Lucrecia Pejković, que es compañera nuestra de la localidad. Lucrecia nació en Gobernador Gregores, por allá por el año 71, a inicios del año 71. Tiene una amplia y vasta trayectoria laboral, es comunicadora social, licenciada en comunicación social y ha desempeñado diversas tareas en muchos lugares a través del tiempo. Actualmente se encuentra radicada en Puerto San Julián y es profesora de la Unidad Académica San Julián de la UMPA. Hace poquito presentó su último libro, tiene 3 libros publicados, 2 premiados internacionalmente. Y ahora, hoy nos está presentando su proyecto de doctorado, ¿verdad, Lucre? De maestría. De maestría, perdón. El discurso, eso lo voy a leer, el discurso como acción en contexto de inteligencia artificial. Así que bienvenida, Perfecto. Lucre, bienvenidos a todos y bueno, nos preparamos para disfrutar tu charla. Bueno, espero que sí. Bueno, gracias por la invitación y gracias por este desafío de por ahí abrir estos espacios de diálogo que son enriquecedores porque cada vez que uno se enfrenta con un otro diferente, tiene que poner en revisión las propias ideas que estás trayendo, que están madurando y eso ya es una práctica enriquecedora, ¿no? Eh, Mi tesis o la idea que a mí me está preocupando un poco tiene que ver con el discurso como práctica o como acción social frente a estos contextos de inteligencia artificial. Y lo defino casi redundantemente como práctica o acción social al discurso porque me da la sensación de que es una palabra, hablando de la palabra y de cómo la palabra nos configura el mundo cercano, que las estamos usando un poco banalmente y no le damos el peso que verdaderamente tiene. Y ahí siento que en esa definición, que no la hacemos del todo consciente o no la estamos revisando, hay un lugar que estamos dejando sin llenar y no estamos valorando esa incidencia que podrían tener, por ejemplo, las tecnologías. Eh, Práctica social. Por ejemplo, yo soy docente de análisis y producción del discurso en primer año de la universidad. Es una materia que es transversal a todas las carreras de la UMPA. Y entonces cuando a los estudiantes les digo, bueno, definamos nuestro objeto de estudio y empezamos a averiguar cuál es la noción de discurso, casi todos, no todos, el 100% de los estudiantes que yo tengo, que son un poco más de 200, lo relacionaron con prácticas de oralidad y de exposición. Y en general, la oralidad y la exposición a la que tienen acceso las autoridades de alguna materia, ¿no? Autoridades, cómo llegar a esas instancias eh, de dar el discurso. Y entonces ahí me preocupo más todavía, porque si el discurso es ese lugar al que tienen acceso los que tienen la voz autorizada para darlo, nos estamos distanciando de la palabra como constructora de la realidad, porque el discurso como práctica social tiene que ver con eso que hacemos con las palabras para denominar el mundo que podemos mencionar y el mundo que podemos tener. Y si usamos como ejemplo la propia noción de discurso, si yo defino el discurso como aquello que hacen las personas que tienen acceso a la oralidad, yo ya estoy delimitando quién tiene el poder a la palabra. Y en ese mismo acto de definir esa palabra me estoy distanciando de esa capacidad de producir discurso. Si para mí, en cambio, el discurso es una práctica social, por lo tanto, una construcción que hago en un marco cultural, en un presente, en un contexto determinado, yo asumo otro poder de disputa de la palabra. Entonces, desde ese lugar, la pregunta que nos hicimos con los estudiantes de primer año y frente a la inteligencia artificial es si la inteligencia artificial es una mera tecnología, una mera técnica, o es una instancia de producción de discurso social. Y cuando hablamos de producción de discurso, estamos hablando de ideología y de política que atraviesan las palabras y con ella que le vamos dando forma al mundo. Entonces, absolutamente la definición de una palabra nos pone ya en un campo teórico diferente y ya en la posibilidad de ver cosas diferentes y por lo tanto de actuar desde un marco que tiene mucho que ver con el lugar que ocupamos en el mundo. Digo, en la discusión de la palabra,
no es una cosa menor, y si no podemos definir el discurso como aquello que nos permite construir el mundo y el lugar desde el que nosotros accionamos, estamos distanciándonos mucho de ese lugar de ciudadano. Entonces, bueno, esa es un poco las preguntas que nosotros nos estamos haciendo dentro de la universidad. Yo no estoy usando en este momento PowerPoint, ni estoy pensando en dejarles después un podcast, ni en cómo diferir la comunicación hacia más adelante, ni cómo distraer la atención con alguna otra tecnología que me pudiera ayudar a anclar la palabra que tengo como sujeto que está construyendo la realidad a través de la palabra. Y dije, bueno, voy a intentar, ojalá la presencialidad fuera también un poco más fuerte todavía, pero ¿qué pasa con que no podemos usar la palabra en el presente y solo la palabra, sea escrita, sea oral? Y necesitamos anclar y que nos vaya ayudando la imagen a ver qué vamos diciendo. Y dije, no, tengo acá unos apuntes hechos a mano, con virome, y, y me largo como un ser humano que mientras va armando su discurso duda, construye, observa las caras de los otros a ver si están aburridos o si me están aportando algo, y no tengo la mirada abstraída en el PowerPoint para ver si me quedó bonito. Y además el PowerPoint que nosotros ya nos ha pasado, cuando construís el PowerPoint, inmediatamente la inteligencia artificial te propone algún tipo de guía, ¿no? Te sugiere imágenes, te sugiere tipografía, y ya en ese hecho de ofrecer esa facilidad, ya también está construyendo un camino discursivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a negociar con esto de la tecnología sin que sea la discusión como fue antes cuando empezaron los medios masivos de comunicación y estaban las categorías de apocalípticos e integrados como si fuera estás adentro o estás afuera, en categorías absolutas? Digo, no estamos nosotros en esta posibilidad de ser apocalípticos o integrados porque nosotros tenemos que convivir porque ya tenemos estas tecnologías como parte de la construcción cultural. En todo caso, lo que nosotros podemos hacer es ver negociar cómo hacemos esa convivencia, pero no estamos en condiciones de decir si los estudiantes, sobre todo, acá probablemente seamos muchos docentes, lo van a usar o no, porque eso ya es un hecho que nosotros lo tenemos. Pero tampoco podríamos caer en esta idea de estamos en el mejor de los mundos posibles, como aquella idea que tenían no hay la mejor opción que nosotros podemos tener acceso y lo mejor que nos puede pasar es este mundo que estamos viviendo y desarrollar estrategias para aceptarlo. En verdad, lo que nosotros deberíamos tratar de ver es, para trabajar con eso, que tenemos que definir, por ejemplo, si es una herramienta o es un productor de discurso, porque también desde ese lugar va a ser diferente el uso, ¿no? A mí me parecía importante esto de recuperar la posibilidad de hacer comunicaciones presenciales, entendiendo el término también comunicación. Y acá, cuando estuve con los estudiantes de primer año, los uso en el buen sentido a este núcleo de estudiantes como, como un mini campo de estudio, ¿no? Pero una de las preguntas que les hicimos a los estudiantes es cómo definían la comunicación, qué conocimientos tienen de comunicación. Y al definir ese concepto, ellos hablan del emisor que le envía un mensaje a un receptor, probablemente todos acá sepan los 6 elementos de la comunicación de Jacobson. Y entonces llegamos a ese lugar y decimos, bueno, estos 6 elementos y sus funciones nos dan cuenta de la comunicación humana, nos alcanzan para dar cuenta de la comunicación humana, y todos coincidieron en que sí. Y ahí me volví a preocupar, porque entonces si nosotros sentimos, ay, Juanita Soria, mira qué sorpresa. Qué sorpresa de la vida. Pero bueno, si la comunicación es un esquema de 6 elementos, el que se envía información y el otro decodifica y entonces vuelve a mandarme el mensaje, y cada uno de estos elementos tiene una función y con esto nos alcanza para explicar lo que pasa entre la comunicación humana, entonces, ¿qué problema tendríamos nosotros en aceptar o no, o en delegar o no a la inteligencia artificial parte de nuestras comunicaciones? El problema está en todo lo que queda fuera de ese esquema de comunicación, y que si los estudiantes no lo pueden nombrar, tampoco lo van a ver. Los estudiantes porque yo lo estoy estudiando con ellos, pero también nosotros, si nosotros no podemos ver la complejidad de las competencias culturales,
lógico, la complejidad de la diversidad que tienen las palabras, muy difícilmente entendamos cuáles son los problemas de comunicación que estamos teniendo. Quizás pensamos que el otro no fui lo suficientemente claro para explicar o no soy lo suficientemente claro para hacer un prompt en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre la comunicación humana y la comunicación con la IA? Porque en verdad cuando uno empieza a usar estos chats, te estás comunicando, hay una retroalimentación, hay hasta tonalidades de voces, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa diferencia si yo no lo puedo nombrar? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Empezamos con los estudiantes de primer año a realizar una práctica que tiene que ver con hacer entrevistas a personas humanas acerca de cuáles son los problemas, por ejemplo, que nosotros consideramos que hay en nuestras comunidades de pertenencia. Cómo los nombran a esos problemas, con qué palabras, cuál es el concepto y cuál es la vivencia que pueden registrar a través de las palabras, ¿no? Y esto con la idea de poder hacer después una comparación con aquello que la inteligencia artificial nos diga acerca de nosotros mismos. Porque otro tema que nosotros tenemos en discusión, ustedes me pueden interrumpir cuando... Sí, sí, está bien. Otro tema que parece estar en discusión es el término de verdad. Y el término de verdad que viene construido la producción de discurso, porque la verdad, según nos estamos preguntando, la verdad no existe como tal. Hubo momentos en que existieron verdades que fueron por ahí tomadas por algunos centros de poder, si al principio la religión o Dios era la fuente de todas las verdades, en algún momento después fue la ciencia, ¿no? Siempre había un parámetro para construir esa verdad en distintos escalones de verdad. Y quien estuviera más cerca de ese poder estaba más cerca de la verdad. Con todo lo que esto implica, no vamos a redundar en esto políticamente, cómo se construye esa verdad. Pero ¿qué está pasando hoy con esto? Porque, por ejemplo, la IA aparece como una tecnología capaz de llegar a la verdad y se construye discursivamente. Por ejemplo, hay millones de posteos en las redes sociales, en mensajes que nos llegan. Dice la inteligencia artificial que el queso no es bueno para la salud. Según la inteligencia artificial, no sé, el mejor país del mundo para vivir es tal, y todos entramos y vemos cuál es el mejor país del mundo. Y aunque parezca un juego, construcción discursiva que hace la inteligencia artificial sobre ser fuente de verdad, se va instalando como una cosa posible. Si bien sabemos que tiene sesgos y si bien sabemos que tiene, ¿cómo se llama?, alucinaciones y que no siempre tiene verdad, pero cada vez se instala más de diferentes discursos políticos, eh, en realidad masivos, ¿no? Como un lugar de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa construcción de verdad con lugares marginales de las culturas, como podríamos ser los pueblitos patagónicos? Y esa pregunta nos estamos haciendo. Si la inteligencia artificial se nutre de algoritmos de gran tránsito y de grandes lugares de poder, ¿en qué lugar nosotros estamos construyendo la verdad sobre el mundo? ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál es nuestra verdad? Si nosotros sabemos que la palabra construye realidad, como estaban diciendo recién la charla anterior, me hago un lugar protegido a través de las palabras, es decir, construye lugares. Si nos construye un lugar político, si nos construye una forma de ser, nos construye identidad, eso es lo que... Entonces, ¿qué va a pasar si para nosotros las guías en diferentes lugares es la fuente del conocimiento y permitimos esa instalación como verdad? Estas son las preguntas que nos estamos haciendo a nivel eh, en la universidad en primer año, pero que también son preguntas que debiéramos de alguna manera hacerlas extensivas. Porque este lugar de la verdad me parece que es central porque se dan además un montón de variables, ¿no? Cuando nosotros estamos mirando las redes sociales en tanto tiempo de ocio, y seguramente a todos nos pasa, nos empiezan a llegar informaciones que tienen que ver con los intereses nuestros. Probablemente dentro de un rato a mí me llegue en el teléfono algo sobre la inteligencia artificial, que me llega todo el tiempo, porque yo hablo mucho de esto, pero, o me lleguen invitaciones de estudios de inglés que no me están llegando hasta ahora. Digo, hay algún tipo de atracción que hay en las redes sociales acerca de lo que hacemos, acerca de lo que decimos y esos discursos que nos van llegando, ¿no?
Pero eso también, cuando nosotros buscamos información, los famosos algoritmos nos van dando la información que es cercana a nuestro mundo, ¿no? Los algoritmos nos van brindando información que nos van haciendo el mejor de los mundos posibles para cada uno. Y entonces pareciera, porque toda la información que vos buscas, si vos le preguntás a ChatGPT cómo está sesgado, empieza a construir tu propio sesgo y otras inteligencias también. A medida que vos interactúas, va construyendo tu sesgo y te va, de alguna manera, es fantástico porque te va acariciando, ¿no? Te va dando la verdad, te va seduciendo y de alguna manera en esa seducción te va dando la información que cada uno necesita. Pero entonces cada uno va construyendo ese mundo individual y en ese mundo individual no cabe ninguna duda que tenemos razón. Se construye como una especie de burbuja cultural, de burbuja social y de burbuja discursiva. Y esto es lo que vuelvo a mi tema, que es la construcción del discurso como acción social, porque ahí nosotros estamos construyendo mundos posibles para cada uno. Hay lecturas muy interesantes, como son la de Eric Sadin o la de Han, que hablan de esto del individuo tirano o del individuo dueño de esa verdad, o de la expulsión del otro, de la expulsión de lo distinto, porque nosotros hoy vivimos en un mundo en el que el otro, el que incomoda, es posible cancelarlo. Y nos quedamos nosotros en ese mundo que parece que es digamos, el posible, porque toda la información que nos llega nos avala y no hay nada más feliz que tener razón, ¿no? El problema es que el otro está construyendo otro mundo. Y nunca antes, nunca ahora, como, digamos, esta es la forma donde es posible este mundo de estar a solas con esa verdad, porque mucho incomodaba más, ¿no? El mundo era mucho más interactivo, había más encuentros con los otros distintos y mucha más discusión sobre esta construcción a través de la palabra. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener un poco esa tiranía o tener un poco esa construcción discursiva sin que tanto nos moleste el otro con sus propias verdades. Digo, hoy tenemos menos exigencia en esa construcción y en esa discusión, porque podemos aislarnos en nuestra burbuja y vamos a estar cómodos y vamos a estar informados y vamos a sentir que somos capaces de introducir nuestra participación en el mundo. Porque nunca como hasta ahora hemos tenido esta posibilidad, ¿no? Antes el mundo parecía más lejano, las esferas de poder. Lo que no estamos viendo es que también estamos cada vez más esferizados, como podríamos decir, cada vez somos más esferas. Y eso también es un riesgo y es una construcción que se está realizando a través de las palabras, justamente. Y en esto, otro dato que me parece un poco que construye esta realidad es qué estamos haciendo con la comunicación, la construcción de la lectura y la escritura. Cuando les preguntamos a los estudiantes por qué leen, por ejemplo, cuáles son el mayor porcentaje, el mayor acceso a la lectura, y la mayoría nos dijo para buscar información precisa, y la palabra precisa empieza a aparecer del lado de la información como la búsqueda del dato. Ellos leen para buscar información precisa. Pocos leen por disfrutar de la lectura, por disfrutar de la literatura, por buscar otras cosas. Leen porque buscan información precisa. Cuando buscamos en ellos también cuáles son los que creen que son las ventajas de las plataformas de inteligencia artificial, contestan lo mismo, me brinda información precisa. Y esto de la información precisa nos lleva a otro dato cultural actual que es el dato, la búsqueda del dato, el dataísmo, dicen algunos, ¿no? Nosotros empezamos a circular datos, los textos tienen que ser cortos, yo escribo novelas, ¿no? Pero la narrativa tiene que ser precisa, muchos hechos y poco ambiente, porque el ambiente distrae, no pasa nada, esta necesidad de que pasen cosas y de que haya datos, es decir, de que haya alguna manera la cosa más concreta, ¿no? La cosa más directa que nos permita, bueno, negociar esa información. ¿Y qué queda aparte de todo eso? Si nosotros vamos dejando afuera todo lo que vendría a ser justamente la atmósfera de las cosas, no el dato mismo, sino la atmósfera, lo que vamos perdiendo también son las causalidades.
y vamos perdiendo el orden de relaciones de esos datos. El dato circula solo, el dato no está en una escala narrativa, isla. Y entonces nosotros ahí lo que perdemos con mucha claridad es la causa de las cosas, el por qué estamos donde estamos y cuáles son las consecuencias de las acciones que tomamos. Volvemos a esa individualidad donde también perdemos la responsabilidad de las acciones. Y ahí estamos nosotros hablando no de cualquier responsabilidad, sino un poco esta idea de la ciudadanía. ¿En qué forma estamos afectando nuestra construcción ciudadana en esto que nosotros a través de las palabras vamos perdiendo como construcción? Porque digo, lo vamos perdiendo a través del uso de la palabra, los vamos perdiendo a través de la construcción discursiva. Eh, Cuando los estudiantes usan inteligencia, les preguntamos antes del uso de la inteligencia, antes de que usen, cómo su relación con la escritura en la universidad, como les decía, el 46% dice que tiene muchas dificultades para construir textos, para construir discursos. ¿De dónde están esas dificultades? No encuentran las palabras exactas de lo que quieren decir, reconocen una falta en el léxico, se le confunden las ideas, dudan de sus propias capacidades y temen que les corrijan. Y entonces estas falencias que ellos encuentran ante la necesidad de aprobar y ante la necesidad de ser buenos constructores, ¿a dónde me dirigiría yo si tuviera la posibilidad? Digo, si yo soy un escritor empoderado, si yo tengo seguridad de lo que escribo, probablemente la inteligencia artificial sea para mí un recurso instrumental para resolver algunos datos de coherencia y cohesión. Pero si yo dudo de mi capacidad de construir discursos, si yo no estoy seguro de lo que quiero decir, no lo puedo decir, a lo mejor la inteligencia artificial me suplanta porque yo no lo puedo hacer y porque tampoco me doy cuenta de lo que estoy perdiendo al pedirle que me redacte el texto. Digo, acá no se trata de un problema de plagio, acá se trata de un problema de suplantar de identidad y de esta posibilidad de construir discurso como ciudadano que hace posible su propia realidad, lo que puede nombrar. Capaz que me estoy yendo demasiado de tema, pero esto es lo que estamos poniendo en discusión con los estudiantes y esto es lo que nosotros nos estamos preguntando también desde diferentes lugares, ¿no? Cómo se empiezan a cruzar estas preguntas de la pregunta. Y otra cosa que empieza a asustar es cómo usamos las palabras haciéndolas sinónimos. Si un prompt es un sinónimo de pregunta y nosotros lo permitimos, porque los chicos dicen, yo le hago una pregunta a ChatGPT. No, vos no le haces una pregunta, vos le haces un prompt. Porque si vos lo que estás haciendo con la IA es una pregunta, ¿qué pasa con la pregunta humana capaz de poner en discusión la realidad, ¿no? ¿Cómo se construye esa pregunta? ¿Qué significa una pregunta que nace de una realidad, que nace de la complejidad de quien está habitando una realidad y que a lo mejor hay múltiples maneras de que sea posible? Pero ¿qué pasa si perdemos el concepto de pregunta? Había Castoriadis decía, si yo puedo hacer la pregunta correcta, hacer o no, Castoriadis decía, la diferencia correcta es la misma diferencia entre andar a la deriva y navegar. Digo, si yo pierdo la capacidad de pregunta, pierdo la capacidad de norte, porque no sé, no me defino. Entonces, no podemos nosotros permitir esos sinónimos como si fueran reales, porque les estamos impidiendo pensar en cuáles son sus preguntas. Les estamos impidiendo llegar a esa categoría que tiene que ver con la discusión del mundo que viven y que tienen que poder justamente. Entonces, bueno, nuestra inquietud es si la IA es una herramienta o es una ideología, o es una productora de ideología. Y al responder esta pregunta, tomamos también posición en un paradigma y como docentes tenemos que también tomar posición, como docentes, como padres, como usuarios, en qué lugar nosotros nos enfrentamos a eso, ¿no? No somos críticos de decir no vamos a usar la inteligencia artificial, pero tenemos que poder definirla con un concepto claro para usarla desde ese lugar, desde todo lo que implica ese concepto. Nosotros también tomamos de alguna manera
en términos ya específicos de la lengua, lo que Casani y Van Dijk, nosotros trabajamos sobre el concepto del discurso crítico de Van Dijk y también de Casani cuando hablan de los diferentes niveles que tiene el discurso, ¿no? Hay formas de entender el discurso o como enseñarlo, ¿no? Porque se ve que los chicos hasta la universidad llegan con una noción del discurso trabajada, además de como una exposición oral, en los textos pensados desde la gramática, desde la estructura, desde la exigencia que tiene la escolaridad de que logren llenar secuencias correctas, de la famosa coherencia y cohesión, de la sintaxis y de esto que parece ser una tortura para ellos lograr un texto bien elaborado. Y entonces ahí vemos el poco goce que tienen de la letra, el poco goce que tienen de la palabra, con el discurso justamente desde lo cultural, que pasa desde ese lugar de la expresión discursiva. Y eso no llega a la universidad. Y entonces la lengua llega como un lugar de sufrimiento y no como un lugar de expresión. Y ese es el otro intersticio en que la inteligencia artificial los apaña, los consuela y los ayuda y los suplanta. Porque ellos no están gozando la lengua como expresión, no como espacio de ocio, digamos, no hay ahí una falta. Identificamos nosotros en primer año esa especie de orgullo de ser usuario de la lengua. Y ese, ¿no? Porque nosotros consideramos que si en las palabras hay ideología, hay un riesgo bastante grande de que ellos no tengan ese goce. Y finalmente, lo que preocupa en el fondo, y pareciera que estamos volviendo a la década del 70, cuando hablaban del triunfo de la razón instrumental, es decir, todo tiene que servir para algo. La lengua se convierte en una producción de prompt para conseguir información, para conseguir el dato, y el dato es lo que nosotros empezamos a circular. Y si nosotros tenemos el concepto de comunicación como esta funcionalidad de 6 elementos, esta lógica de los datos aislados y de los datos que sirven para algo pareciera siendo efectiva. Y entonces, a pesar de los años transcurridos, pareciera que aquel Jacobson de la década del 60, que pensaba la comunicación como una cuestión matemática, tenía razón. Y nosotros volvemos a ese reduccionismo. Y perdemos por esta practicidad del tiempo que nos apremia, porque nosotros vivimos como cada vez más rápido, ¿no? La sociedad del dato, los datos pasan rápido. Atrás del dato perdemos atmósfera, perdemos causalidad, perdemos relación bueno, y volvemos a ese concepto de la comunicación con el riesgo que implica. Porque ese concepto de la comunicación funcionalista deja de lado muchas cuestiones en el orden ideológico, político, y es una responsabilidad de la educación, ¿no? Esta es un poco mi idea general, yo no quiero hablar demasiado, yo se las presento así, podría seguir relacionando cosas, pero esta es mi idea general, pero yo acepté la charla porque tengo la idea de ir compartiendo preguntas, ¿no? Y de revalorizar la pregunta como lugar de construcción y no tanto el dato como lugar de construcción. Es decir, me preocupa que dejemos de preguntarnos cosas y que nos alcance la información y que cada vez querramos la cuestión más concisa, las novelas más cortas, las clases más dataístas y los prácticos, si los chicos nos entregan algo y hacemos múltiple choice, pero se lo hacemos en presencia y nuestra preocupación es que los chicos no plagien, estamos en un problema, porque acá el problema no es el plagio, es la construcción de cultura y la construcción de ciudadanía. Y cómo empoderarlos en el uso de la lengua como lugar de realización. Bueno, ese es un desafío que creo que nosotros tenemos. No sé si más o menos clara. Sí, muy impresionante y mucho para pensar, Lucy. Mucho para pensar porque uno lo utiliza diariamente. Nosotros siempre, uno de nuestros objetivos es esto de formar estudiantes críticos, entonces también desde dónde nos posicionamos y cómo eso lo compartimos desde la enseñanza de los idiomas. Así que muy, muy bueno. No sé si hay preguntas. Sin preguntas. Yo no quiero hacer preguntas por ahora, pero quiero agradecerte, Pamela, que nos hayas puesto
en Unicornio para poder participar. Ah, Lucrecia, me encanta escucharte, la verdad que uno aprende. Y bueno, Cari, mi ahijada, así que la verdad que es una alegría poder estar con ustedes. Y te busqué, Lucrecia, en la Feria del Libro, no nos desencontramos. Nos desencontramos. Me interesaba leer tu libro, felicitaciones por tus logros. Así Gracias. que Hoy no hablé de literatura, porque en otro tema, pero... y esto de la inteligencia artificial, charlando con mi hijo más chico, bueno, él algunas cositas me explicaba y hoy estaba escuchando un audio que me mandó de que la inteligencia artificial le hablaba con una voz tan humana que uno dice, pucha, ¿qué pasa, no? Bueno, justamente. Resulta esto de más la... cómodo estar con Y la por el otro inteligencia lado me dijo, artificial. tené cuidado porque a veces pueden grabar mi voz y hacerte mandar Claro. alguna transferencia, alguna cosa, así que ojo, me dijo. Así que bueno, todas esas cosas nos van alertando. Y por el otro lado, conversando con mi nieto, con uno de mis nietos, ellos en base a la inteligencia artificial tenían que hacer un trabajo de lengua y hubo un chico que plagió y otro grupo que en base a lo que leyeron o a lo que escucharon, hicieron el trabajo. Y bueno, ahí el tema del plagio es importante ponerlo en el conocimiento de los chicos, ¿no? De los alumnos. que es plagio. Y sí, Hay como muchos aspectos para observar sí, estas Sí. nuevas tecnologías, en el caso de las nuevas tecnologías. claro, El plagio, por ahí ya lo venían haciendo desde Google, cuando ellos usaban Google. Lo que pasa es que ahí los docentes lo podíamos identificar, porque vos encontrabas la página de donde habían robado, digamos, ¿no? Pero ahora no lo podemos hacer, tenés que entrar en herramientas más complejas para poder identificar, pero además sería una locura pensar que lo pueden hacer. El desafío ahora está en pensar las consignas para que ellos no se copien, pero además no podemos ser cazadores de plagio, tenemos que poder construir otro posicionamiento, claro. porque si no somos instrumentales, digamos. Claro, Pero ¿cómo podés trabajar los valores desde esos aspectos también, no? Bueno, claro, y me eso. gustaba en esto de lo que decía Lucrecia, de valorizar el discurso cara a cara, el discurso y de la construcción y la definición de lo que queremos construir o lo que queremos hacer. Quizás sea un poco utópico pensar que ellos van a valorar la construcción del discurso, pero si ellos piensan la lengua como un desafío de aprobar la materia como una cuestión instrumental y no gozan de la lengua, si no gozan, ese es el tema, ¿no? No gozan de la literatura, no gozan de lo que las palabras te pueden hacer sentir, entonces no entienden por qué estaría mal copiar de la inteligencia artificial, porque no sienten el placer, digamos, ¿no? Para mí el desafío de hoy es sentir el placer por la palabra, y entonces vos no la vas a querer entregar. Pero si vos no sentís el placer y para vos la palabra es un instrumento que va a funcionar en la medida en que lo armes correctamente, si vos te quedás en la mecánica de la lengua, no hay ningún riesgo de que te suplante la inteligencia artificial. El tema es cómo enseñamos la lengua. Si para nosotros la lengua es un instrumento de comunicación, como lo enseñaba Jacobson, estamos en un problema. Digo, acá mezclo lengua, comunicación, pero bueno, así mezclo yo, así La digo vida, yo. Qué importante el tema de la lectura en los primeros grados, ¿no? De cómo se le introduce tanto la lengua como la matemática, ¿no? Tiene que ser muy... la docente que tome el grupo tiene que ser muy, no sé cómo decir, para no traumar los chicos, ¿no?
Tienen que tiene sentir tener pasión por leer. mucha habilidad. Si no hay Hoy- pasión, no hay Exactamente. enseñanza. Claro. Y Los docentes que no transmitir. leen no pueden enseñar la pasión por la lectura. Como docente yo estaba pensando eso justamente, poder transmitir nuestra pasión y generar en ellos esa pasión, ¿no? Que no busquen prompts como dijiste recién, sino que busquen realmente encontrar esas respuestas. Un placer, chicas, un placer, Lucrecia, escucharte, nunca te había escuchado. Pensaba en qué afortunados tus alumnos de la universidad de primer año, claro, de tener una docente que genere eso en justamente unas edades donde se están moldeando y cuyos referentes no sabemos quién han sido hasta ahora, ¿no? Así que la verdad, un placer total. Agradecidísima. Gracias. Y hoy me quedé preocupada, que yo sigo leyendo esto, ¿no? Y hoy me llega un tema de vos, que sos, bueno, no sé Celeste de qué materia sos, pero Inglés, eh, no sé, institutos de de idiomas. inglés. Inglés. Pero seguro que, porque en inglés usan mucho la literatura, ¿no? Sí, sí. Ahora se está imponiendo la idea de la educación, de la escritura a distancia. En esta idea de que los humanos podemos compartir, ser coautores con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial podría de alguna manera facilitarnos los caminos de la escritura. Y entonces el autor sería en realidad una especie de arquitecto de la lengua y de arquitecto de la narrativa. Construís la narrativa, pero la inteligencia artificial te ayuda con las alternativas. Yo me pregunto, ¿para qué escribimos? Nosotros escribimos por los problemas, yo por lo menos, por los problemas humanos, por la sensibilidad humana, no para ver los múltiples caminos de la narrativa y no para imaginar mundos que no son posibles, porque estamos perdiendo la perspectiva de para qué hacemos las cosas con las palabras. Eso es lo que a mí me preocupa, digamos, la sensibilidad Ujú. de la escritura, la sensibilidad a la lectura. Nosotros no necesitamos múltiples alternativas, porque pareciera que con esto de la escritura a distancia, lo que la IA te hace es favorecer múltiples alternativas narrativas, múltiples escenarios y poner los textos en juego en un sinfín de cambios de escenario. Digo, ¿para qué queremos hacer eso? Mm. Si nosotros necesitamos hablar del humano de manera específica, Absolutamente. ¿no? Totalmente Entonces, de ¿por qué? ¿A dónde va a terminar la literatura? Y eso tiene que ver con los lectores que podamos construir. Y ahí el desafío de la educación es, y volvemos a esto del goce y del placer, que es bastante difícil de lograr los docentes no que amen la palabra, que sientan pasión por la palabra, que estén convencidos de que la palabra forma ciudadanía. Si eso no está, y bueno, nosotros vamos a tener gente que circula datos en inteligencia artificial. Y el nivel de violencia social que se está construyendo tiene que ver con esto de la vivencia en la esfera, de la razón y de la autoridad que tiene cada individuo pensando que es dueño de la verdad. Y entonces el nivel de conflictividad que está surgiendo es porque estamos dejando afuera tantas cosas como la emocionalidad, estamos sujetando emociones porque no las estamos mirando, porque no las estamos necesitando, nosotros circulamos datos. Entonces la gente está como, la gente y todos, no sé si a ustedes les pasa, pero es fácil de ver esto, ¿no? La aceleración con la que vivimos, la circulación de datos y todo lo que vamos dejando afuera. Y vivimos en un esquema comunicacional de 6 elementos que realizan funciones. Y toda la cultura, la diversidad son discursivas, pero no son reales. Difícil. Bueno, esto es todo lo que estoy trabajando yo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. A ustedes, Gracias por tu tiempo. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, una alegría verlas a todas. placer. Las quiero Juanita, mucho. un abrazo grande. Gracias. Gracias, gracias, Chao, gracias. chao. Chau, chau. Chao, muchas gracias.